Veo algunas caras nuevas, queremos que os sintáis bienvenidos y también a los que formamos parte de la iglesia, bienvenidos. Espero que hoy tengáis fe, tengáis expectativa de que Dios te puede hablar a ti también, ¿no? Muchas veces la alabanza, eso se ve mucho, hay gente que está como aburrida, ¿no? Y hay otra gente que está súper metida en la presencia de Dios, adorando con las lágrimas. Y dices, ¿qué pasa? Que la presencia de Dios elige y yo creo que la clave está en la fe, ¿no? Como Jesús decía, por tu fe has sido sanado. Entonces espero que tengas fe. No todo depende de mí, no todo depende de Dios, sino también depende de que tú pongas tu fe, quieras escuchar, quieras obedecer. Bueno, por los que no me conocéis, yo soy Jonathan, hijo de Manuel, hijo de Fermín, hijo de Ur, de los caldeos. Bueno, y bueno, estaba pensando, imaginaros que Jesús apareciera hoy por la iglesia, ¿no? Se abriera la puerta y apareciera Jesús. ¿Cómo te lo imaginaría aparecer a Jesús? Yo me lo imagino en plan, ¿no? Con una túnica blanca brillando, medio flotando, ¿no? Que viene aquí y dice, iglesia, yo soy a quien esperabais. Y todos esperando a recibir una lección, ¿no? Lo vemos como el Señor, como el Maestro. Pero ahora imagínate que ese Jesús, en lugar de aparecer brillante y flotante, ¿no? Y esas cosas, aparece como una persona humilde de la clase más baja social, un vagabundo, ¿no? Pero encima no un vagabundo de los que exigen, de los que piden, ¿no? Sus derechos, sino humilde. Y llega, se quita su túnica, se pone su toalla como hacían los esclavos y empieza a limpiarnos los pies. Y tendemos mucho a admirar, ¿no? Al Señor y en nuestro, ¿no? Lo admiramos, es como otras culturas no entienden que el Dios cristiano sea humilde, ¿no? Que esté sufriendo en la cruz, no lo entienden. Pero así es Jesús. Jesús es ese Señor, ¿no? Brillante, pero también ese Jesús humilde y que le da igual, siendo Señor, quitarse sus vestiduras de Señor, ponerse lo que se ponían los esclavos y empezar a hacer lo que hacían los esclavos, la clase social más baja. Pues así es Jesús. Y yo no te quiero ocultar ninguna faceta de Jesús, ni desde aquí, desde la iglesia. Podemos hablar de Jesús de una manera y olvidarnos de la otra. Imagínate que hablamos de Jesús que está lleno solo de gracia, ¿no? Y solo hablamos de la gracia, que es verdad. Jesús está lleno de gracia, pero también está lleno de verdad. Y no podemos, o solo Jesús es la verdad, y aquí, ¿no? Como con la vara, pero no hablamos de la gracia de Jesús. Es decir, Jesús queremos presentarlo como es. Y Jesús fue menospreciado, fue humillado, y nuestra fe se basa en que Jesús, siendo Dios, se humilló y vino a servirnos y vino a morir en nuestro lugar. Y Jesús hizo discípulos para que lo siguieran, para que vivieran con Él, para que lo vieran y para que lo imitaran. Entonces, hoy quiero hablar de algo que Jesús no para de repetir en toda la Biblia, que es la palabra siervo, servir. Y muchas veces nos pasa a todos que venimos a la iglesia y nos sentimos consumidores. Es decir, esperamos que nos sirvan bien, ¿no? Que nos pongan una buena alabanza, que nos pongan una buena predicación y nosotros estamos comiendo, ¿no? Alimentándonos. Y esto puede que funcione bien, incluso que haya gente que vaya viniendo, pero no es el plan de Dios para la iglesia. Una iglesia llena de consumidores, sino una iglesia llena de servidores. Y bueno, a veces cuando hablamos de esto ya dices, bueno, entonces no sé yo si la iglesia es algo que me apetezca. Porque es que muchas veces la iglesia la tomamos como un lugar donde toda la semana estamos como muy ocupados, ¿no? Y este es el lugar como de descansar, ¿no? De encontrarnos con Dios, que Él nos toque, nos cure, ¿no? Nuestro corazón. Y también es así, cuando te encuentras con Dios, Él te transforma. Pero Jesús quería siervos. Es más, la Biblia cuando dice, si alguno quiere servirme, que me siga. Jesús daba por hecho que iba a tener siervos
y no tanto que iba a tener seguidores. Es más, los seguidores a Jesús no le caían muy bien. Dice que había una multitud muy grande que le estaban siguiendo, ¿no? Y Jesús dijo, me seguís solamente porque os alimento, ¿no? Por los beneficios que obtenéis. Y Jesús le metió un poco, como decimos, ¿no? La pala, ¿no? en la bici, ¿cómo se dice eso? El palo en la rueda, ¿no? Para un poco espantar a toda esa gente que solo quería ser seguidores, pero no querían imitarle, no querían ser como Jesús. No estaban dispuestos a cambiar, ¿no? Y venir a la iglesia debería implicar una transformación, porque nos encontramos con su palabra, que es la verdad, y nosotros no conocemos la verdad absoluta, estamos conociendo a Jesús, que es la verdad, y la vida eterna consiste en conocerle más. Pero a veces nos acostumbramos a que la iglesia sea un lugar donde venimos, picoteamos algo y nos vamos y no hay ningún cambio en nuestras vidas. Y te voy a decir una cosa, una persona que no está dispuesta a dar nada, a ayudar a otros y solamente está dispuesto a recibir es un mendigo, ¿no? Una persona que ya su identidad es yo aquí estoy bien, recibo lo que puedo, con poquito me sirve, me conformo y ese no es el plan de Dios. Al final sobrevive, te acomoda a este tipo de vida y la clave está en algo que está desde el principio de la Biblia, ¿no? Hasta el final. Vamos a ir viendo como 3 etapas, tanto de la Biblia como del pueblo de Dios y también como de nosotros mismos. La primera, Rubén, porfa, si puedes poner la primera imagen. Queremos cambiar, se ve muy poco, ¿no? Bueno, una imagen oscura. Quitar el enfoque de nosotros y ponerlo en otros. Ahí pone egoísmo, no sé si se ve, pero es gracias a la inteligencia artificial que me ayuda con estas imágenes. Pone egoísmo, se ve a Adán y Eva, ¿no? Ahí con la serpiente ofreciéndole el fruto. Y fíjate, Jesús creó un mundo perfecto, ¿no? Para que funcionara bien, no hubiera muerte, no hubiera dolor. Y en Génesis 3, del 1 al 6, voy a leer trocitos, si quieres lo voy yo nombrando. Dice que la serpiente era más astuta, ¿no? Y que la serpiente le dice a Eva, así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín. Fíjate, la serpiente empieza con una mentira, ¿no? Dios no había dicho que no podían comer de ningún fruto del árbol, ¿no? Del jardín, sino que le dijo del fruto prohibido, ¿no? Y aunque ahí se da cuenta, ¿no? Eva dice, no, podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol. Y ya fíjate que el diablo empieza a poner, la serpiente, ¿no? Que es símbolo del diablo, o que es el diablo, empieza a poner esa sensación de prohibición. Es decir, Dios me quiere prohibir cosas. No puedo hacer nada si le sigo a Él. Si le obedezco, tengo prohibiciones por todos lados. Aquí Eva se da cuenta, ¿no? Y dice, no, solamente de este. Porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis. Es decir, otra mentira, ¿no? Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de este árbol, podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y esto es muchas veces lo que serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios, ¿no? Y muchas veces ese sentido de querer independizarnos de Dios, no tener que depender, obedecerle, pensar que quizá hay un camino mejor, es lo que la serpiente quiere hacernos creer. Y mira, entonces dice que ocurrió que la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Es decir, la serpiente al final, con todas esas ideas que le fue metiendo la serpiente y que estuvo escuchando, le empezó a dar como un poco de admiración esa fruta brillante, ¿no? Y le hizo desear algo que le iba a hacer daño. Al final decidió creer la voz de la serpiente, por lo menos le dejó hablar, ¿no? Y esas ideas fueron entrando y comió el fruto y le dio a Adán y los dos comieron.
Y ese es el sentido de egoísmo, de decir, yo no quiero tener que vivir para nadie, quiero vivir para mí mismo. Ego, ¿no? Egoísmo. Y bueno, hay una frase que decimos los cristianos, que es aceptar al Señor, no, aceptar a Dios, ¿no? ¿Cómo que? Señor y Salvador, ¿no? Es una frase como que decimos que no sale en la Biblia en ningún lado, esa frase en concreto, pero bueno, es verdad que la Biblia dice que si recibes a Jesús como tu Señor, lo confiesa, ¿no? Él será tu Salvador. Pues muchas veces pasa que un poco al revés, en vez de aceptar nosotros a Dios como nuestro Señor y Salvador, queremos que Dios nos acepte como nosotros, que somos su Señor y casi que su Salvador, porque de vez en cuando le ayudamos, ¿no? Y consideramos a veces a Dios como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Que yo vivo mi vida, yo tengo mi objetivo en la vida y de vez en cuando froto la lámpara por las mañanas o en un momento que estoy mal, a ver si aparece el genio y me concede mis deseos, ¿no? Y si no me los concede, casi que me enfado y digo, ¿cómo puede ser, Señor, tú que eres poderoso? Y no es así. El Señor y el Salvador es Él, no nosotros. Y queremos seguir a Jesús, pero choca con todos esos mensajes de la serpiente, ¿no? De la sociedad, de nuestro entorno, incluso de nosotros mismos, nuestros mensajes egoístas, que queremos engrandecernos, que queremos encontrar como ese propósito de vida que muchas veces, que sí, Dios tiene un propósito, servirle, pero un propósito no como de nosotros crecer, ser más grandes, querer construir ese Babel, ¿no? Como aparece también en Génesis, que querían engrandecerse, tener un nombre, esa fama, que muchas veces dices, yo no quiero tener fama, pero muchas veces quieres tener influencia o que lo que tú digas sea importante para otros. Eso también es buscar fama. Y dedicamos nuestra vida a engrandecernos en lugar de ser siervos como Jesús. Nos pasa a todos. Y si no te pasa, pues enhorabuena. Mentiroso, ¿no? Y bueno, las redes sociales ayudan mucho a esto, ¿no? Al querer engrandecernos. Hay muchas voces, ¿no? Y seguidores supuestos, pero en realidad somos como admiradores, ¿no? Además, las voces que son así como más tajantes, más fuertes, son las que más admiramos, ¿no? Las que tienen más visualizaciones. Sin embargo, la humildad, el humillarse, ¿no? El servir a otros no es tan admirable en las redes sociales. Y tú imagínate, ¿no? Que Dios o Jesús es el entrenador de un equipo de fútbol, aquí que nos gusta en España mucho el fútbol. Y bueno, y en España y en todo el mundo casi, ¿no? Imagínate lo difícil que sería para un entrenador que los jugadores se niegan a seguir sus instrucciones porque piensan que su plan es mejor que el de él, ¿no? Y muchas veces tenemos esa lucha en nuestra mente de si servir a Dios, obedecerle, creer que lo que dice Él es bueno o ser egoísta. Tal vez mi idea es mejor enfocarme en mí mismo. A veces no es tan así, no lo decimos tan directo, o obedecerle o ser egoísta, pero nos engañamos un poco en nuestra mente de decir, bueno, tampoco voy a dedicar mi vida porque al final, si no, pierdo también contacto con, ¿no? O no sé, podemos engañarnos de muchas formas. Y dice Juan 13, 14 al 17, este sería el versículo Juan 13, 14 al 17. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. Os aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entendéis estas cosas, fíjate, y las ponéis en práctica, seréis dichosos. Seréis, ¿qué pone? Bienaventurados. Bienaventurado significa como muy felices, ¿no? Es decir, que muchas veces pensamos que vamos a ser más felices si invertimos nuestra vida en nosotros mismos. Ayer estaba en un cumpleaños de cole de la clase de Lucas y hablaba con un amigo y estábamos hablando como de los problemas de salud mental que hay hoy en día, ¿no? Muchísimo. Y me dice, pues mira, un amigo mío, dice, de Málaga, dice que el tío es médico, especialista, gana muy bien, tiene una casa en Málaga casi pagada, tiene hijos, es decir, tiene una vida que podría decir, no le encuentro un fallo. Encima dice que es una persona súper simpática, cercana, que tiene amigos.
dice que de repente le empezó a dar como ansiedad pensar que iba a salir a la calle, que iba a pisar y está de baja, ¿no? Por depresión. Y muchas veces piensas que tenerlo todo va a ser la satisfacción de tu vida. Y muchas veces llegar a la cima, en lugar de encontrarte eso, te encuentras ansiedad. Qué premio, ¿no? Lo he conseguido todo y al final del todo ansiedad de premio. Y es que muchas veces ¿no? Es como que queremos admirar ciertas cosas que su fin es muerte. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. Y muchas veces estás persiguiendo cosas en la vida que crees que te van a satisfacer y te van a dar sentido y te van a hacer feliz y el final te encuentras ansiedad, ¿no? Al final de todo, que yo lo he conseguido todo, ansiedad, de premio. Y este sería el primer, muchas veces lo que nos encontramos al principio de cuando queremos seguir a Jesús, ese egoísmo, ¿no? Esa lucha interior de decir, sirvo a Dios, le obedezco al 100%, me reservo un poquito para mí, invierto todo lo que me ha dado, invierto mi tiempo. La segunda parte sería esta, servir, ¿no? El siervo. Nos encontramos con Jesús, el siervo, como hablábamos. Dice, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ¿no? Que tome su cruz y me siga. Y seguir a Jesús implica eso, que muchas veces tenemos que quitar nuestro ego, nuestras opiniones, ¿no? Nuestros pensamientos que muchas veces pensamos que son mejores que los de Dios, y quitar ese ego. Y mira, tú sabes una palabra que en la Biblia aparece muchas veces, la Biblia sabéis que la mayoría del Antiguo Testamento se escribió en arameo y el Nuevo Testamento la mayoría se escribió en griego, ¿no? Sí, en griego. Y la palabra servicio o servir, ¿sabes cómo se dice en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Venga, aquí los expertos. Ministerio, ¿no? Ministerio, los ministros, los siervos, eran los ministros, ¿no? Y muchas veces aquí en la iglesia pensamos en el ministro como alguien súper importante, ¿no? Que hay que escuchar. Pero fíjate que la palabra ministerio empieza por mini, pequeño. Y además no es porque nos suena a nosotros así, sino que es que ministerio se refiere a servir, a hacerse pequeño para ayudar a otros. Y muchas veces tenemos la idea que en lugar de ministerio es el magisterio, ¿no? Busca tu magisterio. Los maestros, ¿hay algún maestro por aquí que se haya aprendido? Yo estudié magisterio al principio. Bueno, pues magisterio es como que tú eres el líder intelectual, ¿no? Y desde arriba enseñas y todos te admiran. Pero aquí en la iglesia no hay magisterios, hay ministerios, hay siervos, hay gente que se humilla y sirve a otros. Imagínate la pasada que sería venir a la iglesia y encontrarte con un montón de gente que está deseando ayudarse, bendecirse uno a otro, servirse, ¿no? En lugar de que nos pudiéramos encontrar gente cómoda, ¿no? Que crítica, ¿no? Como habéis visto la película de Ratatouille, ¿alguien? Es una película que frecuentemente veo por mi hijo. Y ahí aparece el crítico este de comida, ¿no? Que come y llega el hombre y dice... va a criticar la comida, empieza a decir, ten mucho cuidado, y le dice el de Ratatouille, no sé cómo se llama, Cousteau, ¿no? Algo así. Le dice, pues está muy delgado, está muy canijo para que te guste la comida. Y dice, ese es el problema, dice que a mí me gusta la comida y lo que no me gusta no me lo trago, ¿no? Y muchas veces nosotros nos convertimos en esos críticos, ¿no? Que somos muy especialitos y elegimos lo que nos comemos y yo no voy aquí a venir a comerme lo que me pongan, ¿no? Yo elijo y nos convertimos en lugar de un lugar donde nos queremos bendecir, nos edificamos uno a otro. Pudiera ser que nos convirtiéramos en esa gente que está deseando que nos sirvan y nosotros criticar si nos gusta la comida o no nos ha gustado el culto o no nos ha gustado la alabanza. Lo siento por sonar duro a veces. Espero que lo recibas, te lo hablo con amor. Sinceramente creo que nuestra iglesia es una iglesia generosa, eso lo veo, que nos amamos, que nos queremos cuidar uno al otro. Entonces tampoco quiero que reciba esto más mal de lo que debería ser. Solamente
que pongamos nuestro enfoque en que en realidad Dios quiere servidores. Amén. Tú imagínate ir al gimnasio, sabéis, bueno, la mayoría sabéis que yo trabajo en un gimnasio y hay gente, ¿no?, que quiere o que le duele la espalda o que quiere perder peso porque se encuentra mal o lo que sea. Y yo, que soy el entrenador, me esfuerzo, ¿no?, en elegir los mejores ejercicios para esa persona, en observar, ¿no?, cómo se mueve, qué le ocurre, por qué le duele. Diseño, ¿no?, me esfuerzo, preparo las sesiones, voy observando, voy trabajando progresivamente para cada vez esté mejor esa persona. Y por mucho esfuerzo que yo haga, te prometo que si la persona que viene no se esfuerza, no cambia nada. Te lo prometo, yo me puedo esforzar al 100%. Y muchas veces mi trabajo al principio con las personas, con muchas, consiste en hacer que crean que pueden esforzarse. Porque a lo mejor le han dicho, tú no puedes coger peso. Y ya tienen eso ahí, yo no puedo coger peso, y cada vez son más débiles y cada vez esfuerzos menores hacen que provoque más dolor, porque es un músculo cada vez más débil. Y por mucho que yo me esfuerce, necesito que la persona crea que puede empezar a esforzarse, aunque sea poco a poco. Y eso para mí, la verdad, que es a veces agotador. Hay una mujer que estoy por echarla de gimnasio que es que me quiere convencer a mí de lo que yo tengo que hacer con ella. Y eso pasaba ya varias semanas y yo con mi paciencia, yo soy muy paciente, finlandés, ¿no? Pero llegó un punto que le dije, mira, perdona, tú sabes que el entrenador soy yo, ¿no? Digo, va a hacer lo que yo te mande. Es decir, es que ya llegó el punto de yo siempre escucho, sí, y no crees que sea mejor, pero ya estaba hasta aquí ese día y digo, mira, lo siento mucho, aquí va a hacer lo que yo diga, ¿vale? Y si no, coge la puerta y vete a tu casa. No, no le dije eso. Esa frase final no, pero me entraron ganas, la verdad. Y también me ha pasado mucho como entrenador que hay gente que está buscando la fórmula perfecta. A ver si me manda una tablilla, eso siempre me lo dicen antes del verano, ¿no? Un mes o dos antes del verano, no sé por qué. Pero me dicen, me manda una tablilla de ejercicios para que, ¿no?, yo me ponga mejor. Y me acuerdo que al principio, al salir de la carrera, yo pensando qué puedo hacer en tu casa, qué material tienes, les preparaba unos entrenamientos súper pensados, ¿no?, tal. Y ahora le preguntaba la semana, ¿qué? Como, no, todavía no he podido empezar. Y pasaban semanas y no habían hecho nada y yo me había regalado mi tiempo, porque además la mayoría de veces eran favores, para nada. Total, descubrí un truco que era decirle, la semana que viene te mando una tabla. Digo, pero empieza esta semana por salir a correr 2 o 3 veces y poquito, 15 minutos. Y le decía, no sé, corre 30, le decía, por ejemplo, corre 30 segundos a un esfuerzo altito y luego trota muy suave 1 minuto y medio y eso lo haces 6 veces y ya está, ¿vale? Empieza con eso esta semana. Y ya le preguntaba la semana siguiente, ¿ha empezado a correr? No, es que estaba esperando la tabla. Y digo, no, empieza a correr. Y ya era una forma de saber si en realidad la persona estaba comprometida con hacerme caso o solo estaba deseando escuchar la fórmula secreta. Y no hay fórmula secreta, ¿vale? La fórmula secreta es implicarse, obedecer, ser constante, y mi truco era ese. Y es que Jesús no es un masajista, ¿no? Jesús es un entrenador, ¿no? Muchas veces cuando me duele algo, si el primer paso Jesús me sana, ¿no? O voy al fisio, ¿no? Y me quita el dolor, la sobrecarga, me ayuda en ese proceso, pero después que necesitas ponerte fuerte, es que si no te va a volver a pasar. Y Jesús es entrenador que quiere prepararte, te quiere capacitar. Efesios 4:12 dice capacitar a los santos que somos nosotros, porque Él nos ha santificado, no porque seamos perfectos, sino porque Él nos hace santos. Capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pues, ¿cómo vais? ¿Bien? ¿A dónde? ¿A correr? Ahí, Antonio. Bien, si alguien hace eso 3 veces a la semana, pues entonces que me pida la tablita mágica. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda, en Filipenses 2, del 3 en adelante, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, de esclavo, en realidad esa palabra es forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Jesús es quien fue como de más a menos, ¿no? No de más a menos, fue de todo, de Dios, es decir, más alto no puede ser, a nada, es decir, humillado a lo peor, ¿no? Él fue nuestro ejemplo y Jesús nos enseña en Mateo 6, por ejemplo, como haciendo cosas por servirle a Él, por buscarle a Él. Lo que hacemos en los secretos, Dios nos recompensará. Amén. Hay algunas versiones que dice recompensará en público, pero en la Biblia original no, ese en público no está. Dice Dios te recompensará en los manuscritos originales. Y es decir, Dios te va a satisfacer, Dios te va a recompensar. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tú hagas por Él, Él te recompensa. Y servir a Dios, Jesús dice que cuando lleguemos al cielo dirá, tuve hambre y me disteis de comer, ¿no? Tuve sed, fui huérfano, ¿no? Estuve en la cárcel, me visitasteis, ¿no? Y la gente, los que van a entrar al reino, dice, ¿y cuándo te vimos? Dice, por cuanto visteis a uno de estos, a pequeño, a mí me lo hicisteis, ¿no? Y servir a Dios significa servir a gente con nombre y apellido. Si tú no hay, esta semana ha habido algún nombre y apellido a quien tú le hayas podido ayudar, bendecir, orar por esa persona. Servir a Dios es servir a las personas, servir a los que están en cárceles, servir a los que tienen hambre, amén. Servir a los que lo necesitan. Y tú tranquilo que Jesús no es deudor de nadie y Él recompensará todo lo que hacemos, aunque no lo hagamos para nosotros, para engrandecernos. Él recompensa. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia que sirva, una iglesia de siervos, de servidores. Ningún equipo de fútbol aguanta a alguien que no está comprometido, ¿no? Que bueno, una patada, el típico, es que parece que no se esfuerza. Eso no lo aguanta ningún equipo, lo echan, lo largan. Ni en un trabajo también, cuando tienes varios compañeros, yo no aguanto al que deja las cosas a medio hacer y yo tengo que encargarme de lo que no ha hecho otro, ¿no? Es como, ¿no te molesta eso? Pues puede ser que a Jesús le molestara, ¿no? Que fuésemos egoístas y que estemos solamente deseando que nos sirvan y no ser siervos. Y mira, en realidad estoy deseando que Dios, si tiene que confrontarte en algo, te confronte, porque Él confronta con amor, Él te guía a arrepentirte y es decir, un poquito de presión, es decir, cuando yo animo a alguien en el gimnasio no es porque quiera cargármelo, no, yo lo que quiero es que esa persona empiece a encontrarse mejor, que empiece a pensar, ay, esto que no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. Antes me costaba subir escalones a las personas mayores y ahora las subo y bajo bolsa, ¿no? Como hay una mujer que dice, que sube al cuarto con su bolsa. Y antes entró al gimnasio así, ¿no? Claro. Y yo le empujo un poquito a que se vaya esforzando poco a poco cada vez más. Pues así es Jesús con nosotros. Él nos guía a esa pequeña presión que a veces pensamos que es mala y que no queremos, pero es por nuestro bien. Sus planes, su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. Y un poquito de presión no mata a nadie, ¿vale? Que hoy en día muchas veces con los niños, los que criamos niños, yo estoy rodeado de mucha gente que parece que no quieren. Uy, a mi niño que no le digan, que se frustra. Un poquito de presión no le va a pasar nada al niño, de verdad. Que le regañe un poquito y que le diga silencio no le va a matar. Pues a nosotros igual. Y cuando Dios te trata, Dios te guía a cambios profundos, eso son cambios satisfactorios y que nos van a llevar a ver la obra de Dios, su poder. Amén. Y nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que animarnos, ¿no? Exhortarnos, dice la Biblia, animarnos uno a otro, y eso es
animarnos a las cosas malas para hacer las cosas que Dios quiere, ¿no? Con amor, como Él lo ha hecho con nosotros. Dice Timoteo, dice, un siervo no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Está en 2 Timoteo 2, 24 al 26. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿No nos trató Dios con ternura? ¿No nos cambia el corazón con ternura? Pues nosotros igual con otras personas. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Piensa que puede ser que estén atrapados, que opinen así porque se han tragado las mentiras de la serpiente, ¿no? Y están presos de esas mentiras. Pues Él los ha tenido cautivos para que no hagan lo que Él quiere. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios nos quiere guiar a un cambio profundo, que yo me meto en el paquete. Yo muchas veces estoy deseando que no, es decir, servir a Dios, pero que no me moleste demasiado, ¿no? Cómodamente. Y esa muchas veces es mi actitud, sinceramente. Y yo sé que Dios quiere transformarme, ¿no? Y que yo dedique mi vida, dedique mis talentos, porque no hay mejor inversión que invertir en lo que Él quiere, ¿no? Yo tengo en mi casa, me ha dado ahora por cuidar plantas, a veces lo hago bien, a veces las mato, la verdad, pero me regalaron un granado, ¿sabéis? Una plantita, le voy a echar agua es que la tuve abandonada, y dije, bueno, voy a echarle agua por si, a ver si, no sé, si crece o si le pasa algo, y de repente empezó a echar, es decir, me quedé flipando, ¿no? Como decir, ¿esto no estaba muerto? Y empezó a salirle hojas, flores rojas. Este verano me han salido unas flores. Y claro, pero empecé a ver como que estaba un poco en deblucho, ¿no? Que parecía que las hojas que le crecían casi que doblaban el granado. Y total, y me empecé a fijar y tenía como un algodoncillo, como unas telarañas pequeñitas, ¿no? Por debajo de las hojas, tal. Le echo una foto, le pregunto a mi amigo ChatGPT. ¿Y qué es esto? Y es por lo visto la cochinilla del granado. Esta es la parábola de la cochinilla del granado, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer con la cochinilla del granado? Y ponía, coge un algodón o un bastoncillo de oído, ¿no? Y pone, no sé si alcohol o jabón, no me acuerdo qué ponía. Y con cuidado le vas dando a las hojitas. Tú imagínate un árbol, yo con cuidadito, dedicando mi vida y mi tiempo a quitar cochinitas de... Total. Pero me empezó a dar un poco la impaciencia, ¿no? Y cogí unas tijeras, ¿no? Y empecé a podar donde había más. Digo, yo podo aquí, vamos a cortar. Y no obedecí la voz de la sabiduría, ¿no? Sino que quise erradicar el problema de forma rápida, ¿no? Y al final el granado murió. Esa es la parábola, no fue así, el granado está vivo porque corté poquito, pero... Después pensé, digo, si tenía ganas de cortar medio granado, pero así te lo cargas, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, que vemos defectos y cosas en otras personas y queremos cortar, ¿no? Erradicar el problema. Y Jesús no nos ha tratado así a ninguno y nosotros no debemos tratar así tampoco a ninguno e imitar a Jesús también en cómo tratamos a los demás. Así que acuérdate, la parábola de la cochinilla. Obedece. Sí, te ha gustado, ¿eh? Y bueno, el último paso, ¿no? De este proceso, ¿no? De nuestro encuentro con Dios, que entendemos que tenemos que ser siervos, también del pueblo de Dios, como al principio hay esa separación, luego se encuentra con el siervo, y también la formación de la iglesia. Talentos he puesto, sería la tercera parte y última. Pablo, en 1 Corintios, los capítulos 12, 13, 14, por ahí, le llama a los dones o talentos, ¿no? Que Dios nos ha dado, le llama manifestaciones del Espíritu, ¿sabes? Son habilidades diferentes que Él nos da a cada uno para bendecirnos, para ayudarnos, ¿no? Para servirnos. Y la Biblia aparece en esa parte como que la iglesia servía para que fuese un lugar donde tuviéramos la confianza de que Dios quería moverse, Dios quería transformar, ¿no? No era solo ir a recibir, ¿no? Y escuchar, sino era compartir, que cada uno tiene una función, que todos somos diferentes, ¿no?
que la mano no le puede decir al pie que como somos diferentes, no somos del mismo cuerpo. Y Dios te ha puesto a ti, a cada uno, talentos para que los inviertas. Y si no lo inviertes y los escondes, pues no sé si conoces la parábola, Dios está deseando que lo que ha puesto en ti lo inviertas, lo uses. No significa solo que tenga un puesto en la iglesia, ¿no? Yo creo que la generación pasada que nos precedió tenían como ese sentido del deber, ¿no? Y hacían, es decir, incondicionalmente, ¿no? Y son ejemplos, la verdad, porque fueron, es decir, sacrificando su vida al 100%, ¿no? Con ese sentido del deber, pues acercaron a muchos a Dios. Y es decir, y ese sentido del deber muchas veces lo hemos perdido, ¿no? Ya tenemos como el sentido de buscar la vida. Y yo no digo solamente que sirvas para encontrar un puesto, pero que sirvas. Es decir, no tiene que ser tener un puesto en la iglesia, extraer la alabanza, bendecir a los niños, ¿no? Recibir a la gente, estar los técnicos, ¿no? Que se le ocurran. Los técnicos, por ejemplo, son los típicos que el versículo que lo que hace en secreto Dios te recompensará, porque nadie los ve. Y vienen muchas veces antes que nosotros, montan sonido y los que estamos en la alabanza estamos tocando, suena bien y suena bonito porque hay gente ahí pendiente con las letras, que cantemos todos. Y eso, es decir, eso es servir a Dios. Pero no solamente es tener un puesto en la iglesia, pero sirve a Dios. No sé si puedes servir a Dios fuera, no sé si puedes visitar a gente en los hospitales, no sé si puedes ayudar con tus recursos a gente, pero sirve a Dios. Nosotros, la generación de ahora, tenemos el sentido de vivir o de disfrutar, ¿no? Y muchas veces hemos perdido ese sentido del deber, de que tenemos que hacer, que no todo es deber, Dios también quiere que nos gocemos, que disfrutemos, que celebremos. Todas las canciones, estaba pensando en canciones antiguas. ¿Dónde está el currito? No está aquí, ¿no? Que me pide todos los domingos que hagamos la de Haz de mí un vaso nuevo, ¿no? Eran canciones buenísimas, me encantan. Un montón de canciones que era de Señor, quiero dedicar mi vida a ti, ¿no? Y bueno, no digo que servir a Dios sea solo tener un puesto en la iglesia de responsabilidad. Un puesto, ya hemos dicho que no es magisterio, es siervo, ministerio. Pero puede ser que lo que Dios quiera es darte más responsabilidad y que tú puedas bendecir a otros y tú puedas ayudar a otros. Puede ser eso, puede ser que no sea directamente algo en la iglesia, pero que le sirva. Que invierta lo que Él te ha dado. Que sí, y que fíjate que Dios escogió a los menospreciados. Los discípulos de Jesús eran los que no querían los maestros de aquel momento, ¿no? Los que no habían conseguido ser discípulos. Es más, Dios a los niños incluso, que era lo más bajo de la sociedad, ¿no? Los esclavos, las mujeres y los niños. Y Jesús los involucró a todos. A todo eso. Y ya que somos una iglesia de niños, aprovecho para decir que los niños son una bendición para la iglesia. Sé que molestan a veces, ¿no? Y los padres tenemos que tener la obligación también, que muchas veces los padres tenemos el oído hecho al llanto y como lo omitimos en nuestro cerebro y molesta a otros, los padres, por favor, también ocupémonos de nuestros hijos. Pero tener hijos parece que no son muy importantes, pero una bendición para la iglesia. Y tenemos que involucrarlos, ser ejemplo para ellos y que ellos aprendan a amar a Dios, a servirle. Y ¿conocéis el efecto Pigmalión? Estoy acabando, ¿vale? Me gusta mucho hablar del efecto Pigmalión, yo que he estudiado enseñanza también. Cuando tú eres una persona que trata a otra persona pensando que es de cierta forma, por ejemplo, un maestro o tu padre, ¿no? Vamos a decir, te trata pensando que tú eres medio, que para esto no sirve, ¿no? O que eres muy nervioso. Este niño es que es muy nervioso y se lo dice desde pequeño, es que no se puede concentrar y le estás repitiendo a tu hijo mensajes que tu hijo va entendiendo que esa es su identidad. Ah, yo es que soy nervioso, no me concentro y cuando se me pasa una idea, me distraigo y ya digo, no, pero es que yo soy así y lo hace parte de tu identidad. Eso se llama el efecto Pigmalión. Es lo que podemos producir en otros por pensar de ellos así. Si yo trato a mi hijo como si fuese un inútil, lo más probable es que él crezca pensando que es un inútil, ¿no? O un maestro te trata, te avergüenza, ¿no? Lo más probable es que tú pienses
que eres así, ¿no? Y cómo transformamos a las personas, especialmente gente que ha sido para ti un referente, ¿no? Cómo te trata, acabas convirtiéndote en eso, porque para ti es una voz importante. Pues fíjate que Dios nos trata como si fuéramos justos, porque es que no lo somos. Dios nos trata como si fuéramos valiosos, como si fuéramos santos. Y eso hace que nos convirtamos en eso, sí, lo creemos. Porque Dios nos ve a través de su sangre, de la sangre de Jesús. Amén. Pues quiero leer un último versículo. Perdón, tres últimos versículos. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de vosotros sirva a los demás con el don que haya recibido, con el talento, ¿no? Estamos edificando, estamos viendo cómo edificamos. La iglesia, que ya sabéis que no es el edificio, la iglesia son las personas. Si alguien habla, que sean sus palabras como palabra de Dios. Si has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con la fuerza y la energía que Dios te da. Muchas veces pretendemos, ¿no? Nosotros tenemos el don, ¿no? Y tenemos esa carga por ayudar a otros y pretendemos que los demás ayuden. No, si Dios ha puesto en ti esa carga, ocúpate tú, ¿no? Que muchas veces queremos que las manos de la iglesia sean los pies, porque yo soy pie y veo desde el punto de vista de pie y quiero que caminen. No, las manos no están para caminar, las manos están para hacer otras cosas. Y el ojo y la boca son diferentes, y si Dios ha puesto en ti un don, no esperes que los demás lo hagan, lo tienes que hacer tú. Si tú tienes la carga por ciertas cosas, ocúpate tú. Amén. Si quieres ser parte de la iglesia. Porque Dios te lo ha dado a ti, no se lo ha dado a toda la iglesia. Todo lo que hagáis, hacedlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo. Eso está en 1 Pedro 4, 10 y 11. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿No? Sí, faltan dos. Voy a leer Juan 12, 23 al 26. Y ahora me gustaría que tuviéramos un tiempo para orar, para pensar, para decidir. Dice, Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y glorificado era muerto, ¿eh? Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da abundante cosecha, ¿no? Esa muerte es perder. El que ama su vida, la perderá. El egoísmo que hemos visto. Pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Este es el resumen de la predicación de hoy, este versículo. Al final, los que son amigos de Dios son los que deciden servirle. Y ser amigo de Dios es una pasada. Suena como a sacrificio, ¿no? Siervo, esclavo, enfocar mi vida en otro, pero ser siervo de Dios es ser amigo de Dios. Jesús dijo, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Los amigos de Jesús son los siervos de Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos ahora. Joel. No. Sí. Creo que en re. Un pad en re, porfa. Oramos.
Gracias, Señor, por haberte hecho siervo. Aunque tú eras el Señor y aunque nosotros tenemos muchas veces la expectación de verte como ese Jesús brillante y flotante, que lo eres, pero Señor, tú decidiste hacerte siervo y lavarnos los pies sin merecerlo nosotros porque no somos dignos. Y tú nos ves como justos, tú nos ves como limpios, tú nos ves santos, Señor. Tú nos ves como valiosos, aunque ni nosotros mismos nos vemos a veces así. Y Señor, tú transformas nuestro corazón. Señor, creemos en ti, queremos obedecerte, Señor, queremos ser siervos útiles. Queremos limpiarnos de las cosas, Señor, que nos alejan de ti. Queremos escuchar y obedecer tu voz y no la de la serpiente, que nos quiere engañar, que nos quiere hacer perseguir algo en la vida que al final es muerte. Señor, hoy decidimos creerte a ti, Señor. Creemos en ti, creemos en tu Espíritu Santo aquí, moviéndose y trabajando en los corazones. Señor, te damos permiso. Si quieres, puedes hacerle un gesto a Dios si tú le das permiso para que Él trabaje en tu corazón. Puedes levantar tu mano. Gracias, Señor, porque tu verdad nos lleva a la transformación, al arrepentimiento y porque tu voluntad es buena, Señor. Confiamos en tus caminos más que en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias decisiones. Tú eres Dios soberano, creemos en ti, Señor, y cada persona que hoy se humilla, Señor, y reconoce y te da espacio, te da lugar a ti, Señor, para que tú trabajes en el corazón. Te pido que tú trabajes en cada persona. Tú eres el que convence, ¿no? El que transforma, tu Espíritu Santo, y pedimos que tú nos convenzas, Señor, y nos transformes. Queremos seguirte a ti, Señor. Perdona por las veces que nos hemos quejado de tu iglesia y nos hemos quejado cuando tú nos has pedido y pensando que estamos sirviendo a otro y en realidad te estamos sirviendo a ti. Queremos hacerlo con la mejor actitud, Señor. Señor, queremos escucharte a ti. Cuando tú nos hablas, Señor, queremos obedecerte. Porque tú dices que el que es fiel en lo poco, tú le pondrás sobre lo mucho, y no queremos menospreciar lo poco que te podamos escuchar hoy, Señor. Queremos ser obedientes a lo poco que tú nos hayas hablado hoy, Señor. Vamos a acabar cantando una de las clásicas que algunos sabréis. Te amo, Señor, con mi corazón.
Rey, mi Dios. Mi Rey, mi siervo tuyo soy. Siervo tuyo soy. Toma mi vida, Señor, para ti. Eres para mí más que el mundo. Eres para mí más que el mundo vi. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Me entrego a ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Quiero ser un siervo útil. Quiero ser un siervo útil para ti. Me entrego a ti. Aquí, Señor, quiero ser un siervo útil para ti. Oh Señor, tú me salvaste del mundo donde vivía. Me cubriste con tu sangre, me llenaste de tu vida. Vida eterna tú me dabas, vida eterna tú me dabas. En la cruz cuando morías, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Yo soy el agua de vida, ven a mí, yo te daré. Cuando